Modificaciones del valor nutricional y efectos tóxicos. La mayor parte de estos tratamientos rebajan muy poco o nada el valor nutricional de las proteínas, e incluso algunos tienen efectos favorables. Desnaturalización debido a tratamientos térmicos moderados. La mayor parte de las moléculas proteicas solo conservan sus propiedades biológicas y funcionales en una limitada zona de temperaturas. Cuando los tratamientos térmicos son moderados, no hay rotura ni formación de uniones covalentes y la estructura primaria no cambia. El punto de vista nutricional, estas modificaciones de la conformación de las proteínas de los alimentos tienen efectos favorables. La precocción o la cocción inactivan las enzimas, que podrían provocar la formación de colores y aromas indeseables, cambios desfavorables de textura y o una disminución del contenido de vitaminas. La mayor parte de las toxinas o factores antinutricionales de origen proteico presentan de forma natural en los alimentos, se desnaturalizan e inactivan por el calor. Los granos y las hojas de leguminosas contienen proteínas que se unen de forma casi irreversible a las enzimas proteolíticos. Cuando esta fijación se realiza in vivo, resulta un descenso de la digestibilidad y valor nutricional de las proteínas ingeridas. Dentro de los efectos a los tratamientos de las proteínas alimenticias, se puede provocar la modificación del valor nutricional en las proteínas. En la mayoría de los casos, afectan a la estructura primaria de la proteína y repercuten en la disminución del contenido y o disponibilidad biológica en el aminoácido. Dentro de estas se encuentran las pérdidas de aminoácidos por fraccionamiento de las proteínas. Dentro de las técnicas utilizadas son la purificación, la concentración y la separación. Son las que mayor modificación nutricional provocan, ya que su contenido en aminoácidos es diferente al de la materia anterior. Dentro del fraccionamiento se implican una serie de pasos en los cuales se aprovechan propiedades físico-químicas o biológicas de las proteínas de interés para separarlas del resto de las moléculas. Estos métodos suelen utilizarse para eliminar las proteínas que se expresan mucho y o aumentar las concentraciones de las proteínas poco abundantes. Tema 1.3. Destrucción de aminoácidos. Tratamiento térmico por esterilización, donde las temperaturas son mayores a 100 grados y a 115 grados. Las temperaturas mayores a 115 grados provocan la destrucción parcial de los residuos de cistina y cisteína, con formación de sulfuro de hidrógeno, dimetilsulfuro y ácido cisteico. Se llevan a cabo en la carne, pescado, leche y numerosos preparados proteicos experimentales. Cuando se calientan estos alimentos, producen sulfuro de hidrógeno y compuestos volátiles que producen el aroma realizado en presencia de oxígeno, motiva la destrucción de residuos de triptófano. En lo que concierne a la evolución de la concentración del triptófano residual, parece ser que la cinética de esta reacción es de primer orden y la energía calculada para activar esta reacción debe ser mayor a 110 kJ entre kilomol. Térmico realizado en medio alcalino. En este tratamiento se destruyen algunos aminoácidos, que viene siendo el ejemplo de la arginina, que se transforma en ornitina, urea, citrulina y otro aminoácido. Por ejemplo, puede ser la cistina más dehidroalanina, en el cual es sometido a una temperatura y se encuentra en un medio alcalino que reduce los contenidos de serina, treonina y lisina. Térmico por energía se realiza a partir de temperaturas de mayor de 200 grados. Cuando esta temperatura es mayor de 200 grados, esto alcanza o da un tratamiento implica una reacción de beta eliminación y la formación de una carbonión que después de una protonación conduce indistintivamente a las formas D o L. La reacción termina, se obtiene una mezcla racémica de residuos de aminoácidos. Como quiera que la mayoría de los aminoácidos indispensables
bajo forma de, se tiene conocimiento de que no tiene un valor nutricional. Efectos de los tratamientos térmicos a pH alcalino. Los tratamientos térmicos realizados en medio alcalino conducen a la formación de residuos de aminoácidos tales como la lisinoalanina, la antionina, ornitinoalanina, así como uniones covalentes intra o intermoleculares. La composición en aminoácidos y la estructura tridimensional de las proteínas condicionan la formación de lisinoalanina, e igual ocurre con la severidad del tratamiento. Es frecuente que el valor nutricional de las proteínas en las que se formaron estas uniones covalentes resulten inferior al de las proteínas naturales. Diversos experimentos demostraron que el coeficiente de efectividad proteica, la utilización neta de proteínas y algunas veces el valor biológico de las proteínas son inferiores cuando el tratamiento aplicado es enérgico. También están los efectos de los tratamientos térmicos energéticos. Si a sistemas proteicos teóricos o a proteínas que contengan muy pocos glúcidos como la carne o el pescado se aplican tratamientos térmicos más energéticos que los utilizados para la esterilización de los alimentos, pueden formarse uniones covalentes isopeptídicas tipo O entre residuos de lisina o residuos de glutamina o asparraganina, respectivamente. Con esta reacción pueden resultar afectados hasta un 15% de los residuos de lisina de una proteína. Desde el punto de vista nutricional, la formación de estas uniones intra o intermoleculares rebaja la digestibilidad del nitrógeno, el coeficiente de eficacia proteica y el valor biológico de la proteína afectada. Además, puede quedar muy reducida la disponibilidad nutricional de la mayor parte de los aminoácidos y más especialmente de la lisina. Estas uniones covalentes glutamil-lisil o aspartil-lisil impiden por bloqueo estérico que las proteasas alcancen los sitios de hidrólisis y retarden así la digestión in vivo de las proteínas. Se sabe que la epsilon N-gamma-glutamil L-lisina libre puede utilizarse como fuente de lisina por la rata y el pollo, mientras que la epsilon N-beta-aspartil L-lisina no. Las proteínas se someten a la irradiación gamma o almacén en presencia de lípidos en fase de oxidación. También se pueden formar otras uniones covalentes inter o intramoleculares. Estas polimeraciones surgen a partir de radicales libres, formados principalmente sobre los carbonos alfa de residuos de aminoácidos. La formación de radicales libres proteicos se continúa con una polimerización de las cadenas polipeptídicas. La irradiación gamma también puede provocar una excisión de las cadenas polipeptídicas. Esto se ve en los alimentos que tienen una baja humedad. Interacciones de las proteínas con agentes oxidantes. Es común escuchar hablar acerca de la oxidación de lípidos debido a que los compuestos secundarios, al ser volátiles, son susceptibles por nuestro olfato. El típico olor a huevo podrido, leche rancia y carne descompuesta, entre otros olores. Pero de un tema de igual importancia, el cual no se comenta mucho, es el de oxidación de proteínas, las cuales afectan en el valor nutritivo y características físicas y químicas del alimento, solo que éstas suelen pasar por alto pues no son detectadas por algunos órganos sensibles y que se necesita más bien un análisis instrumental para poder detectarlas. También es importante saber que las proteínas son susceptibles a especies reactivas del oxígeno e imparten características deseables e indeseables en los alimentos oxidados. Ejemplo de esto es la formación de los enlaces disulfuros iniciada entre las moléculas de gluten. Es responsable de la rheología deseable y esponjosidad del pan. Bueno, químicamente la oxidación de proteínas implica la modificación inicial de grupos de cadena lateral de aminoácidos por ROS o especies reactivas de oxígeno y la conservación subsiguiente a carbonilo y otros derivados. Estos grupos carbonilos son altamente reactivos con aminos y restos tiol para producir enlaces cruzados entre polipéptidos
o segmentos de la macromolécula de la proteína. No todo es bueno, pues en las décadas pasadas se han atribuido enfermedades como el Alzheimer, el envejecimiento, enfermedades del Parkinson, cataratas, distrofia muscular, hasta esclerosis a la oxidación de proteínas. Existen numerosos tratamientos tecnológicos que se clasifican como oxidante y muchos compuestos los cuales se oxidan. En este caso tenemos los siguientes, que son el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Este compuesto se utiliza como agente antimicrobiano y decolorante, también como estilizante en frío para leche destinada a producción de algunos quesos, para la esterilización de cisternas de almacenamiento y recipientes de tipo Tetra Pak. Otra propiedad es la de mejoramiento del color en los concentrados proteicos de pescado, harina, aislados proteicos de semillas de oleaginosa y harinas de cereales. Principalmente se propuso para detoxificar los pasteles y harinas que contengan aflatoxinas. Bueno, otro peróxido que se utiliza para este tipo de fin es el peróxido de benzolio, el cual se encarga de blanquear harinas o polvos de los lactosueros. Otro compuesto completamente diferente a los peróxidos son los hipoclorito de sodio, en este caso, NaClO. De igual manera que los peróxidos tienen propiedades microbicidas, los cuales se usan para la detoxificación de pasteles de cacahuate por la infección de aflatoxinas. Ya mencionando que se pueden contaminar los alimentos por aflatoxinas, ¿qué son los aflatoxinas? Básicamente son las toxinas producidas por un hongo alojado en cultivos agrícolas como el maíz, maní, semilla de algodón y frutos secos. Son producidos principalmente por la especie de hongo Aspergillus. En este caso puede ser por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus y otros hongos que en este caso no nos conciernen. Bueno, una de las importantes afecciones que produce estas toxinas es la de cáncer del hígado y es muy difícil de eliminar, pues resiste a la degradación bajo procedimientos de cocción normales. Para su eliminación por óxidos se utiliza lo siguiente. Primero se abre el ciclo de lactona por medio alcalino y se utilizan agentes oxidantes para su degradación, los cuales obtienen derivados que son carentes de toxicidad. Y así es como se libera de flavotoxinas a los alimentos. ¿Cómo se da la oxidación? Normalmente la oxidación se da como resultado secundario de la oxidación de lípidos, las cuales están en grupos funcionales de las proteínas. Los residuos aminoácidos también pueden sufrir oxidación por parte de reacciones como la fotooxidación durante la irradiación en presencia de sistemas tipo sulfitometales tras oxígeno o durante las operaciones de secado de aire caliente o de aireación durante la fermentación. Los compuestos como los polifenoles son altamente oxidables en presencia de quinonas que están junto al oxígeno y pHs alcalinos o neutros. Bueno, los compuestos secundarios más susceptibles a la oxidación en este caso vienen siendo los aminoácidos azufrados, el triptófano y en menor cantidad encontramos a la tirosina e histidina. En un caso particular, en la reacción de oxidación de la metionina, tenemos que al enlace creado entre azufre y metilo es donde ataca nuestro agente oxidante o Rho. En este caso particular tenemos que nuestro agente oxidante va a ser peróxido de hidrógeno, el cual va a donar un oxígeno a este enlace. ¿De qué manera? Convirtiéndose en agua y donándole un doble enlace. Y esto se transforma directamente a sulfóxido de metionina. Ahora, si la oxidación continuara y en este caso en vez de tener un solo peróxido tuviéramos dos peróxidos, se donaran dos grupos oxígeno, se forma directamente la metionina sulfonada. Es importante recalcar el hecho de que la metionina sulfonada no es utilizable biológicamente, sino que ésta pierde sus propiedades y no puede reaccionar con otros componentes. Y en este caso, para la sulfóxido de metionina, sí se puede utilizar, pues esta antes de entrar a la síntesis proteica, entra en una fase de reducción donde pierde el oxígeno y se vuelve a convertir en metionina y ahora sí puede volver a ser reutilizada en la síntesis de proteínas. Bueno,
Otro caso que nos concierne es la reacción de oxidación de la cisteína, la cual en su forma menos estable es la cisteína que estamos viendo aquí, y la forma más estable viene siendo la cistina, que es esta forma de aquí. Ahora, primero empezaremos con las reacciones de oxidación para la cistina, las cuales son muchas. En este caso, especifica que no se comprende todavía muy bien cómo se realizan las oxidaciones, por lo que haremos especulaciones acerca de qué pasa aquí. De igual manera, pongamos que un agente oxidante, en este caso peróxido de hidrógeno, ataca el enlace de azufre e hidrógeno llamado también tiol, en donde adhiere un oxígeno. Cuando se le adhiere un oxígeno a la cisteína, en este caso se hace SOH. no se ve la H, pero pues ahí anda. Se forma de primera mano el ácido cisteinsulfénico, el cual se dice que no puede sustituir a la cisteína. A la adición de otro oxígeno y formar SO2H. se dice que se forma el ácido cisteinsulfínico, el cual tampoco puede sustituir a la cisteína. Ahora, a la adición de otro oxígeno más, se forma el ácido cisteínico, que tampoco puede sustituirlo, pero pues ahí se forma. Ahora, a la forma más estable que se conoce, que es la cistina, también se ve afectada por la oxidación de sus azufres. En este caso, a la primera oxidación por peróxidos, deben de ser dos peróxidos por cierto, se forma un compuesto llamado cistina mono o disulfóxido de cistina. Ahora también puede seguir otra vez la oxidación por otro peróxido, por otros dos peróxidos, para la formación de disulfona de cistina, que en este caso estos dos últimos componentes se pueden sustituir a la cistina en reacciones metabólicas, aunque pierden de cierta manera la eficiencia. Por último tenemos la oxidación por parte del triptófano, el cual al contar con un anillo indólico es un poco más diferente de los demás, pues a este se le da un tratamiento libre de peróxidos que conducen fundamentalmente a la formación de beta-oxiindolilanina y de N-formilcinurenina. Las reacciones entre el triptófano y el dimetilsulfóxido motivan a la formación de beta-oxiindolilanina, que es la reacción 1. En la reacción 2, que de igual manera se le da un tratamiento con una proteína de N-bromosuccimida, causa primeramente la hidrólisis del enlace peptídico en el cual está unido el grupo carboxílico. Y después surge una conversión parcial del triptófano a beta-oxiindolilanina. El triptófano libre o ligado se oxida en N-formilcinurenina en presencia de peroyodato de sodio, de ozono o por fotooxidación en presencia de riboflamina. En este último caso también puede formarse derivados de beta-carbolina, del hexahidropirrolina, quinosalina. Desde el punto de vista nutricional se puede observar que no hay cambios significativos, pues la importancia radica en el hecho de que una vez oxidada la proteína puede inducir a la oxidación de los lípidos continuos, los cuales estos sí provocan una pérdida en las propiedades organoeléctricas, las cuales ya afectan directamente en el consumo de estas mismas. Interacciones entre proteínas y glúcidos o aldehídos. El pardeamiento no enzimático se produce durante los tratamientos o almacenamiento de alimentos proteicos que contengan glúcidos reductores o compuestos con carbonilos, tales como los aldehídos y cetonas derivados de la oxidación de lípidos. Estos fenómenos aparecen muy claramente durante la cocción, los tratamientos térmicos, la evaporación y el secado. Miller comienza por la condensación entre un grupo amino no ionizado de la lisina y el grupo carbonilo de un azúcar reductor.
primera etapa se forman las bases de Schiff inestables que se isomerizan rápidamente en aldosilaminas o cetosilaminas, según la naturaleza del glúcido inicial. Estas glicosilaminas se transforman a continuación por reagrupamiento de Amadori o de Haynes en cetosaminas o aldosilaminas estables y poco coloreadas. Durante la segunda etapa de esta compleja reacción, las cetosaminas y aldosaminas evolucionan a numerosos derivados carbonilos y policarbonilos insaturados, tales como las reductonas, calificados de premelanoidinas. Durante la tercera etapa, los derivados policarbonilos insaturados sufren a la vez reacciones de excisión y polimerización, lo que lo motiva en la formación de compuestos volátiles, algunos con aromas agradables, y asimismo la aparición de pigmentos negros o pardos, las melanoidinas, de estructura muy compleja y de elevada masa molar. Estos pigmentos son responsables del color de pan y de los productos de pastelería. Reacciones con los lípidos. Las lipoproteínas son complejos no covalentes entre proteínas y lípidos. Existen casos en los que se forman uniones covalentes entre los productos de oxidación de los lípidos y proteínas, para lo cual parecen estar implicados dos tipos de mecanismos. Los radicales libres lipídicos pueden fijarse a una proteína formando un radical libre proteína-lípido, o bien la reacción de un radical libre lipídico con una proteína también puede originar la formación de un radical libre proteico. Los polifenoles son constituyentes naturales de numerosas plantas, las cuales pueden oxidarse a las quinonas correspondientes y son capaces de polimerizarse por vía no enzimática o bien reaccionar con ciertos residuos de aminoácidos como la lisina, cisteína, metionina o el triptófano. Reacciones con los disolventes halogenados. El halogeno, utilizado algunas veces como agente de maduración de las harinas, reacciona con los residuos de metionina de las proteínas del trigo para formar la metionina sulfosinamina, que es una sustancia tóxica. El bromuro de metilo, utilizado como fumigante de los cereales, puede reaccionar con los residuos de lisina para formar derivados epsilon N-metilados, reacción que probablemente causa un descenso de la digestibilidad de la proteína. Reacciones con los nitritos. Los nitritos pueden reaccionar con aminas secundarias y terciarias. Algunos aminoácidos tales como la prolina, el triptófano, la tirosina, la cisteína, arginina o histidina pueden constituir sustratos reactivos para las reacciones que surgen durante la cocción de las proteínas alimenticias o durante la digestión. Algunas de las nitrosaminas resultantes se conocen como enérgicos agentes carcinógenos. Reacciones con los sulfitos. Los iones sulfito reaccionan con los iones disulfuro para formar S-sulfonatos y grupos diol. Los S-sulfonatos son inestables en soluciones fuertemente ácidas o alcalinas y frecuentemente se descomponen en disulfuros. No se puede deducir de estos detalles ningún efecto desfavorable de los sulfitos sobre el valor nutricional de las proteínas. Reacciones con los agentes acetilantes y los anhídridos de aminoácidos. Estas reacciones pueden utilizarse para modificar la carga eléctrica de las proteínas o para fijar por el enlace covalente los aminoácidos, lípidos, etc. a las proteínas. El objetivo básico de estas reacciones es buscar mejorar las propiedades funcionales o el valor nutricional de las proteínas. Si el aminoácido fijado es el aminoácido limitante, esto mejora el valor nutricional de algunas proteínas. También pueden obtenerse directamente de la unión de un aminoácido a una proteína por calentamiento de la proteína, con los N-carboxianhidritos.